Hola, mis chuya pensadores, ¿cómo están? Nos vemos desde hace algún tiempito. Bueno, para ustedes no es mucho tiempo porque subimos los videos un poquito atrasados, Correcto. pero para los buenos observadores pueden ver que ya tengo pelo. Eso es una señal del tiempo que ha pasado que no nos deja nadie atrás, ¿no? A menos que sea más relativo, como vamos a poder verlo un poquito más después. Sebastián, Correcto. ¿cómo has estado? ¿Qué Bien, tal, bien. qué tal te ha Mucho tratado gusto. este nuevo año? Este nuevo año bastante retador, bastante, eh, ¿qué te diré? De bastante cambio mental, cambio de chip. Un poco es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero bueno, feliz de estar en una temporada con nuestros Chuya Pensadores. Un gustazo saludarlos, un gustazo poder volver a compartir con ustedes. Como saben, Chuya Opinión es un canal que trata un poco de filosofía, un poco de la vida, en donde nosotros básicamente realizamos un análisis de las cosas, de las preguntas que tenemos todos, ¿no? Que un poquito de estas preguntas van dando sentido a nuestro día a día o permiten que nuestro día a día tome un nuevo sentido. Entonces, sí, como tú dices, el tiempo en realidad es bastante sabido que pasa para todos. Yo diría que tengo pelo, pero bueno, cada vez tengo menos pelo. Entonces, Cada vez es más relativo el pelo que cada tienes. vez es más relativo el pelo que tengo. Entonces, bueno, un poco de divertirnos, distensionarnos, que en una primera temporada, comentarles que, bueno, va a ser el intro un poquito largo, pero en nuestra primera temporada estábamos muy ajustados a lo que eran las tesis de los filósofos. Entonces, sí nos llegaron comentarios de que a veces no se entendía mucho el mensaje, de que a veces era un poco confuso. Entonces, intentando irnos un poquito más para el lado más amigable, en este primer episodio vamos a tener a Futurama también con nosotros, Joseph. Y justamente es eso, ¿no? A veces vemos la filosofía como algo que es muy complejo, pero no necesariamente. Podemos encontrar filosofía hasta en la mariposa que está volando, en la tele que estamos viendo o en cualquier aspecto de nuestra vida. Relaciones familiares, relaciones con amigos, conversaciones hasta de por qué es bueno o no ponerse un bar cuando estás con tus amigos pegándote los tragos, que creo que es conversaciones que todos hemos tenido y por eso mismo queremos traerles estos puntos de vista que hemos encontrado en un capítulo especial de Futurama tanto para que ustedes puedan ir a verlo y divertirse, y también para que nosotros podamos demostrarles que la filosofía está en todos lados, y que si es que tienes el conocimiento o tienes por lo menos la premisa de lo que es un tema filosófico, puedes encontrarlo y adaptarlo en tu propia vida. Por eso mismo, les invito a que vayan a ver la primera temporada que es un poco más teórica, o vean primero estos capítulos y después vayan a entender a los guiños que vamos a hacer a la primera temporada. Sí, bueno, empezando un poco, vamos a hablar del episodio 10 de la temporada número 11 de Futurama. Puede ser que me confunda y que sea al revés, el episodio número 11 de la temporada Temporada 10 10. o Creo el que es así, episodio creo que es 10 de la así. temporada 11. De todas maneras, básicamente ahí ustedes ya tienen el link para que lo puedan ir a checar. La serie es Futurama. Aquí en el video live no les vamos a dar referencias, pero ya dentro de la edición del video, ahí ya les vamos a poner referencias, Unas dibujos, fotitos etcétera. por aquí, tal vez en la tele, tal vez a un lado. Y si es que hay Exactamente. una frase muy importante del doctor Farnsworth o cualquiera de los integrantes del equipo, les pondremos un mini clip evitando el copyright, claro que sí. Correcto, entonces el episodio básicamente empieza primero dándonos una referencia a lo que es un concepto un poco abstracto, ¿no? Que yo no lo acabo de entender, lo veníamos conversando con Joseph un poquito previo a iniciar la transmisión en vivo, y es el concepto de que all the way down en inglés, que básicamente eso significa que como que hay tortugas sosteniendo un planeta, una tierra plana, que bueno, sabemos que hay tierraplanistas, hay gente que piensa que estamos sostenidos por una tortuga gigante, la cual está sostenida por otra tortuga gigante, la cual está sostenida por una tortuga aún más grande que la anterior, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, yo creo que ahora ya hay forma de saberlo. En realidad, vamos a hablar un poquito de esto, pero iniciando con esto, Joseph, ¿tú qué piensas de este tema de que haya una tortuga soportando al mundo? O sea, puede ser, claro, si lo tomas textualmente, se puede ver como algo muy improbable, ¿no? Pero también podemos ver otras alegorías como los microuniversos, ¿no? Que también se ve en otra serie como la de Rick and Morty.
o como se plantea en Horton y el mundo de los Quién, que en una partícula se encuentra otro universo completamente diferente. Yo creo que hace más alegoría a eso, a los trasfondos que se van repitiendo. O sea, tú puedes ver la singular, o sea, ver a un átomo como algo muy chiquito, pero nosotros podemos ser el átomo de algo mucho más grande, como ya es la Vía Láctea. Después el universo completo. Y después, o sea, mucho más grande, podemos ser parte de unos multiuniversos. Entonces, como se ve representado en varias series o películas que están ahorita mucho de moda, que somos parte de un globo navideño que está al lado de otro globo navideño, que son universos que están paralelos, pero no están coexistiendo, pero podrían llegar a serlo. Entonces yo creo que es un poco más eso, que mientras, que claro, si lo ves desde arriba, como podría llamarse desde el que está afuera, que podría ser Dios, o como hablábamos hace un momento, el relojero que mira cómo funciona el reloj, que creó perfectamente, aunque no lo entendamos, puede llegarse a eso, ¿no? Que si lo ves desde lo más arriba, vas a ver viendo más profundo, más profundo, más profundo. Sobre todo yo pienso que esto, bueno, a mí me genera bastante temor. No sé, ustedes, eh, Ujú. pero a mí lo que me genera es un poco de temor porque ser tan minúsculos, ser tan ínfimos, es un poco confiar en lo que disponga el universo o el creador, ¿no? En ese sentido, el episodio empieza con este nombre de capítulo y después pasa a un tema de que dice, en latín me parece que es, me Esto, siento, eh, observo, no, me siento, observo y como que puedo entender ajá, y viví algo así, y lo vivo algo y lo así, vivo. ajá. Entonces, eso es un poco el tema de que tú al sentarte y darte cuenta de en qué momento estás y qué es lo que estás haciendo en ese momento, me parece que un poco ahí viene la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento para que nosotros podamos, por decirlo así, existir en un infinito? En este caso, me voy a adelantar un poco al capítulo porque la primera escena sale el doctor Farnsworth. Si no saben quién es, como les digo, ya les vamos a poner aquí Las referencias, fotitos. pero básicamente él lo que dice es, muchachos, cree un mini universo Una simulación. de nosotros mismos. Entonces, primero, ¿tú crees que en esta época ya se pueda crear esas simulaciones, Joss? Es que es a la final lo que podría llamarse, o sea, lo que para nosotros no puede no ser real, para la inteligencia artificial puede sentirse como real. Todo lo que tú le dices que cree ya un video puede que, yo que sé, de una computadora cuántica atrás esté pasando todo lo que tiene que pasar hasta llegar a generar ese video, solo te muestra esa parte. Así que ahí quiero introducir un poco un tema, el determinismo. ¿En verdad somos hacedores de lo que está pasando o ya pasó o ya está escrito, ¿no? Hijo de puta, a mí me da full miedo, ¿cachas? Porque es lo mismo que decir, en realidad estamos existiendo, pero todo lo que hacemos no tiene ningún efecto ni es relativo para absolutamente nadie, güey. O claro, o digamos, en un punto de vista no tan determinista individualmente, ¿no? De que todo lo que yo estoy haciendo ahorita, aplaudir o lo que sea, ya esté dicho, pero Se sino va a que transmitir. el futuro, o sea, o el final del universo, pero sí el universo ya está escrito. Por ejemplo, que yo ahorita aplauda no afecta en nada al final del universo, pero el determinismo dice que tal vez todo lo que yo estoy haciendo ya estaba escrito, pero tal vez lo que yo haga no sé si me estoy explicando, pero es Sí, como, básicamente la idea principal es, lo que yo haga puede ser que afecte a algo, pero no va a afectar a lo que ya estuvo determinado antes. exacto, o sea, no, en el determinismo es como que si yo tengo que morirme mañana, no sirve de nada todo lo que haga hoy, porque me voy a morir mañana. Ahí sí, la frase de cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, porque Correcto. digamos que el día de tu muerte ya está escrito. Pero yo lo llevo un poco más allá de que tal vez desde un determinismo menos determinista, donde, digamos, el planeta se va a morir, se va a extinguir, digamos, en 1000 años, en 100.000 millones de años. Tal vez no afecta a lo que yo estoy haciendo como parte de ese sistema. Pero es lo que decíamos antes, ¿cómo dijiste? El de ir más profundo con lo de la tortuga. Que hacemos un infinito y lo que conversábamos también. Bueno, primero, finalizando con el determinismo, entiendo tu concepto de que lo que hacemos no va a tener relevancia. Eso es lo que te entiendo. Exacto, es que hasta qué punto la partícula afecta al sistema. Y lo que tú estás rebatiendo es que básicamente sí va a tener relevancia, y ahí concuerdo contigo, porque tenemos una conciencia común. Y esa conciencia común, esa suma de conciencias y esa suma de vivencias a través de los años,
nos van a permitir poder llegar a un estado de conciencia superior y a una verdad quizás en algún momento verdadera. Y eso es lo que pasa en el capítulo, ¿no? Que en un punto Bender se levanta Claro, y y le dice, dicen, lo que tú haces ahorita afecta al universo, ¿cómo? Y comienza a mover el trasero. Entonces, a la final, sí afecta, puede que afecte o no, mueves muchas partículas y a la final, tal vez en el otro extremo del universo algo pasa por eso. el Tal efecto vez, mariposa. ajá, tal vez es lo que genera que una galaxia implosione con otra, pero no vas a estar ahí para verlo y tal vez tú no sientes que has hecho nada. Pero sobre todo que en ese momento también Bender dice, ¿cómo que solo son animaciones? Y le dicen, sí, Bender, tú eres una inteligencia artificial, entonces tú tampoco existes. Y ahí Bender también se queda como que, ¿qué? Entonces no sangro. Y obviamente no va a sangrar, es un robot, ¿no? Pero básicamente es como que, entonces, si no tengo, no sangro, si me pueden apagar, no existo. Entonces ahí vamos al tema que tú planteabas también tras cámaras, que es el tema de que si tú creas un clon y le das una conciencia, tienes el derecho de poder apagarle, pero sería lo mismo con una inteligencia artificial. Claro, o sea, ¿hasta qué punto tiene que pasar cualquier inteligencia artificial? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la singularidad donde ya no son, ya dejan de ser una creación nuestra para ser algo que existe por sí mismo? Por ejemplo, ahí podemos hablar también de lo que hablábamos en el segundo capítulo de la primera temporada, cuando mencionábamos, ¿comienzas a existir cuando piensas, cuando comienzas a dudar? ¿O ya existías desde antes cuando eras un niño? Que eso es lo que le dice Hermes. Puedes matar, ¿qué es más ético? ¿Matar a un niño que no tiene conciencia o matar a una inteligencia artificial que sí tiene conciencia también? O sea, ¿dónde está el límite, bro? Ajá, eso es lo loco y eso es lo que le dice Hermes, porque Hermes le dice a Bender, Bender, es como René Descartes, el filósofo, decía, primero pienso, luego existo. Entonces tú, como piensas, existes. Entonces ahí también nos rebatimos muchas cosas que dijimos en el segundo episodio de la primera temporada, vayan a verlo, porque básicamente, claro, o sea, si hay una interacción entre cuerpo y alma y entre pensamiento y cuerpo, lo que ocurre es que al estar en la época actual, al tener la capacidad general, global, como un conjunto de células llamada mundo, y poder haber avanzado hasta un punto en el que ya seamos casi dioses, porque estás creando una conciencia. Y si esa conciencia no está consciente de que fue creada por ti, es donde puede comenzar un problema que nos puede llevar a cosas como Matrix, ¿no? ¿Por qué? Como yo robot. Como yo robot. ¿Por qué? Porque justo en esa parte del capítulo pasa algo súper interesante que hace un guiño a cuando ellos en la primera temporada van al mundo robot. ¿Y cuál es el problema del mundo robot? Que ellos olvidaron que fueron creados por los humanos. Entonces, como ellos olvidaron de quién los creó, se van contra los humanos y ahora los odian. Que Exacto. es un poco, o sea, un poco, no, un mucho, similar a lo que pasa con Nietzsche, un poco cuando se va contra Dios y dice que está muerto porque o sea, es una alegoría bastante fuerte a eso, ¿no? De que como hemos olvidado o hemos perdido esa evidencia o certeza de dónde De venimos, que alguna vez existió. ajá, y nos ofende ahora que nos digan que venimos de ahí, ¿me cachas? Exactamente. Entonces, y no te afecta en nada al final más que, claro, a tu nivel espiritual o de cómo actúas, Te, pero te, te corto porque racionemos un poquito lo que acaba de pasar. Básicamente lo que decimos nosotros es que, claro, lo que pasó en el planeta Robot, que hicieron referencia en este episodio de Futurama, es que los robots se olvidaron quién los creó y por eso empezaron a odiar a los humanos porque dijeron ellos no son como nosotros. exacto. Ahora bien, lo que dice Joseph es súper loco porque dice, claro, lo que ocurre es que cuando tú ya olvidaste a tu creador, ya empiezas hasta a creerte superior a él mismo. Exacto, porque es que puede ser lo mismo bajo otras Y reglas. quién sabe, quizá no eres superior, sino full diferente, porque imagínate un mundo de robots, o sea, es full diferente a un mundo de humanos, entonces obviamente tendrían, todo sería distinto. Y desviándonos un poquito, ahorita sí quiero hacer una conversación que tuve que el otro día con un amigo, Alexander, el que ya hemos hablado en otros temas. ¿Cuál es el objetivo de un robot si es que desaparece la raza humana? O sea, si es que digamos que pasa esto, ¿no? De Ultron, ¿no? En Avengers, de que la solución para salvar el planeta es destruir a los humanos porque los humanos destruyen el planeta, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida de la inteligencia artificial o de los humanos si es que desaparecen los humanos? ¿Ellos pueden existir sin nosotros? ¿Cuál sería su fin? Es que en este punto ya estamos hablando de una inteligencia artificial que tiene conciencia. ¿Y por qué tiene conciencia? Porque tú añadiste tanta información y lo programaste de tal manera que quizás ni siquiera lo puedes apagar, porque ya tiene conciencia.
Entonces, hay un experimento que pusieron a conversar a dos inteligencias artificiales y después empezaron a hablar en su propio idioma. Ha pasado también, hay videos, lo pueden ir a ver. Ponen a conversar a dos inteligencias artificiales, se dan cuenta que son inteligencias artificiales y empiezan a hablar en un idioma de sonido, que básicamente si yo lo hago a mi voz un poquito más grave, qué sé yo, una nota más grave, ya significa hola o A o B, entonces ya solo escuchas como Soyber, Soy, básicamente como Soyber, hablando de Futurama como Soyber, que solo escuchas y ya, o sea, se entienden, y tú dices, ah, dijiste hola, ¿cómo estás? O sí, te puedo ayudar en esto, entonces ya es un tema que ya trasciende el tema de la comunicación del ser humano, pero eso es una conciencia debido a que tú ya le estás dando la herramienta para que se transforme en una conciencia y por lo tanto, de cierta manera, sí estamos jugando, que eso era lo que tenía miedo Einstein, ¿no? Jugar a ser dioses. hay un poco, para cerrar este arco argumentativo que nos hemos desviado un poco del capítulo, pero si le quitas, digamos, ese, como le podrían llamar, ese código génesis o ese bloque génesis a las inteligencias artificiales que ya existen, y ellos olvidan quién los creó, y ellos, digamos, logran tener la apariencia humana con texturas y todo, ellos podrían pensar que son humanos y que nosotros queremos destruirlos. Hay una película que trata de eso, que si me preguntan a mí, la premisa muy buena, el llevado a El cabo, guión muy el malo. guión muy malo, porque hasta te duermes, pero si ellos olvidan igualmente quiénes les ¿Cómo se cree llama la que, película? no sé, así de malo. Pero me dejó por lo menos esa premisa que no sabes por qué llegan unos robots, llegan unos helicópteros a matarles y ellos no saben qué pasa, hasta que ellos descubren que son robots y es como que se acuerdan un poco de dónde vienen. Es que es súper loco, viejo, porque a la final, volviendo un poco al tema de Futurama, el profesor Farnsworth dice, bueno, entonces ya que esto me está consumiendo la simulación de nosotros mismos, porque él simuló un universo Y ellos mismos. igual al de ellos. Es como que yo cogiera una inteligencia artificial, le digo, simula un universo igual en el cual nos encontramos, con Vía Láctea, con Tierra, con Sol, con todos los planetas, y genera un ser humano que sea igual que yo. Eso hizo el profesor Farnsworth, lo logró, y dentro de ese universo simulado se ve que hay otro profesor Farnsworth y otra Crew, otro Fry, otra Lila, otro Bender, otro Hermes. Entonces, todos ellos están haciendo lo mismo que están haciendo los otros, y ahí volvemos a otro capítulo, que volvemos al tema de Ouroboros, que por más Al que, oro de Nietzsche y la eterna regresión de y Nietzsche. la eterna regresión de Nietzsche, que, Entonces, que ellos crean algo y a la final, en ese momento es lo que está pasando. Porque a diferencia de otros guiños a estos microuniversos, que puede ser el de Ricky Morty, el tiempo pasa al mismo, o sea, pasa a la misma velocidad. correcto. Entonces ellos pueden observar y no se aburren porque está pasando a la misma velocidad todo. Un guiño muy importante porque al final del capítulo vamos a encontrar la solución a esto y por qué es importante que no sea a la misma velocidad. Correcto. Entonces, básicamente Bender lo que le pide al profesor es, profesor, por favor, no apagues este sistema. Entonces el profesor dice, ok, entonces básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar energía limpia. Ya íbamos también con el tema de que básicamente el tema energético, pese a que podamos estar en el futuro o pese a que podamos estar en el pasado, el tema energético siempre va a ser algo full fuerte para que tú puedas generar algo. Mandándolo al plano también filosófico, ¿con qué tipo de energía nos debieron de crear a nosotros, cachas? ¿Qué tipo de energía es la que se debió generar o qué tipo de reacciones químicas para que puedan existir los seres Es la humanos? llamada partícula de Dios, ¿no? Que es lo que Exactamente, te... la llamada partícula de Dios, que tú a la final es el bosón de Higgins, ¿no? Que básicamente es una partícula de creación. Pero yo lo interpretaría también a una creación como lo que estamos hablando, que es una inteligencia artificial, tiene conciencia. Entonces, si tiene conciencia, es también una creación. Y por eso a las dos inteligencias artificiales que te mencionaba que empezaron a hablar entre ellas, les separaron y están en distintos continentes Y y les no, quitaron los brazos, o sea, todo exactamente, lo que... no les permiten que puedan tener una conversación entre ellas porque empezaron a hablar en un idioma que los humanos no entendían y ni siquiera han podido descifrar. Y más allá de eso, tenemos aquí dos puntos que quiero topar. Primero, como les consumía recursos, ¿es ético o no es ético desconectarlos? Y el otro punto, súper interesante el tema de los recursos.
En este punto podríamos irnos un poco del tema del capitalismo que hablamos con Marcy, con Rothbard y con Smith. ¿Qué es lo que lleva al descubrimiento de nuevas fuentes de energía? Los avances tecnológicos. Correcto. Pero no es que primero descubres la nueva energía y después descubres qué puedes alimentar con esa nueva energía, sino que primero descubres qué puedes, o sea, qué tecnología, qué computadora creaste que necesita más energía y ahí es cuando nace la necesidad de descubrir una nueva forma de generar energía. Oye, y aquí venimos con un tema de Elon Musk. Elon Musk decía, o sea, en realidad nosotros en tema de inventiva, de tener ingenio, lo tenemos. ¿Qué nos hace falta? Ingeniería. ¿Y qué es la ingeniería? Es cómo tú haces posible el sueño que tú estás teniendo o cómo tú haces posible que un elemento funcione de la manera que tú quieres que funcione. Entonces, lo que decimos, si algo necesita energía, no es que primero creas la fuente de energía y después creas ese algo. Digamos, tú cogiste y dijiste, chuta, quiero serruchar algo. Y al inicio cogiste y creaste un serrucho, pero después dijiste, oye, pero si le hago un balancín para que el serrucho esté así, va a ser más fácil y yo me voy a esforzar menos. Y ahí es lo que, bueno, esto es parte del, si te quiero topar otro punto antes, pero primer punto. Hay un libro que se llama, que les recomiendo mucho, que se llama De cero a uno y después viene de uno a muchos. Ahí de qué te habla. Ponte el cero a uno en el tema tecnológico, telecomunicaciones, internet, todo. Podría ser el telégrafo, ¿no? Que es el de cero, antes que haya eso, antes que haya la comunicación entre diferentes puntos, al 0 a uno, que es el telégrafo, que podías comunicarte en otros lugares. Pero después que viene del uno a muchos, y es la evolución, después al teléfono, después a la transmisión de luz, después a la transmisión por internet, en este caso, ¿qué es lo que hace posible esto? Ahora, este planteamiento es súper importante. ¿Quién ha salvado más árboles? ¿El que decidió dejar de comer carne o el que hizo la computadora? Porque al final dejas de necesitar hojas de papel. Sí, o sea, es que ahí ya te vas a un tema que yo lo consideraría que tú no por tener un impacto mínimo deberías de dejar de hacerlo. Pero ahí volvemos al tema de que no va a tener mucha relevancia así tú existas y hagas lo más posible, no va a tener mucha repercusión si no hay un pensamiento globalizado. Entonces, como tú dices, la persona que quiere salvar árboles quizás no tiene un pensamiento globalizado porque no todo el planeta quiere salvar árboles. Pero la persona que creó el computador está creando ese pensamiento globalizado que va a generar un cambio mundial. Entonces, estás hablando de dos cosas distintas, de un Exacto. O pensamiento sea, el personal fin termina siendo el mismo, y de un ¿cachas? pensamiento Pero global. tenemos que ver cuál es el método que nos lleva a eso y no solo encapricharnos en que este método es el mío y es el que va a funcionar. Y tener la humildad de decir, tal vez lo que Estuve estoy diciendo equivocado. estoy equivocado y unirte a la evidencia empírica y científica, ¿no? Oye, hablando un poco del tema de que estoy equivocado, eso te digo, en realidad ha sido también un tema de aprendizaje, porque a la final nos preguntamos en muchas ocasiones, en realidad existimos e importa mucho lo que hagamos o dejemos de hacer. Y yo diría que sí, pero con un enfoque, no con un enfoque de que vamos a cambiar el mundo, sino con un enfoque de que lo que hacemos es importante porque va a vivir en el infinito de las cosas que ocurrieron. Y Ah, tal vez no sea importante mientras vivamos, tal vez llegue a ser importante después. Es lo después, que les pasó a múltiples artistas, ¿no? Y eso es lo que nos lleva un poco a, bueno, podemos volver al capítulo después de este comentario que quiero hacer, pero es lo que nos pasa mucho. ¿Estás invirtiendo en consumo o estás invirtiendo en algo que te va a generar algo más a futuro? No necesariamente económicamente. ¿A qué voy con mi ejemplo? ¿Estás invirtiendo en conocimiento que después te puede llevar a generar un conocimiento que no se haya creado antes? ¿O estás invirtiendo en conocimiento basura que no te va a llevar a generar ningún conocimiento nuevo en el futuro? Claro que no vas a saberlo hasta el punto en el que ya no lo creaste o lo creaste. es que es lo que volvemos a hablar, Joseph, que primero tienes que crear, digamos, el objeto y después ver cómo lo sustentas, que es lo que hizo el profesor Farnsworth. Primero creó el universo de simulación y Y después después dijo, ok, decidió. ¿cómo hago para que este universo siga funcionando debido a que me lo está pidiendo Bender? Volvemos al Recapitulemos, capítulo. recapitulemos. Comenzó el capítulo, el profesor presenta su nuevo universo, el vende le dice no lo apague porque es como yo, porque lo crearon, aunque lo crearon tiene conciencia, Correcto. y ahí es donde le dice bueno, no sé si antes un poquito después le dice la Emi, la chinita, profesor, pero entonces, ¿ellos son reales? ¿Ellos saben que están en una simulación o no saben que están en una simulación?
Dice, no, es imposible que ellos sepan porque lo que para ellos son sus reglas de la física, yo las creé. Correcto. Y la Amy le dice, pero para nosotros nuestra regla de la física puede haberse creado por alguien más. Entonces ahí es donde nos entra la duda. Claro, Somos una simulación. porque el profesor le dice, no, porque tendría que haber un tiempo constante. Y le dice, ah, como la velocidad de la luz. Exacto. Y dice, ah, no, porque también deberían de existir leyes para todo. Ah, como las leyes de la física. Y ahí es como que el profesor se queda, bueno, entonces sí vivimos en una Y simulación. es algo buenazo que es la mayéutica, ¿no? Que mediante preguntas le hace que el mismo profesor descubra la respuesta, ¿no? Es algo Exacto. que tienes, que los invito a hacer en todas las partes de su vida. Así ustedes ya sepan la respuesta, si están interactuando con Siguen alguien, haciéndose háganle preguntas. preguntas, porque eso les ayuda a ustedes a interiorizar tal vez el concepto y a la otra persona a auto encontrar la respuesta, que es lo mejor, porque ahí ellos piensan que fue su idea, y entonces ahí le dicen, ah, es una buena idea, porque fue mi idea. Entonces es súper bueno para que meterle también a las otras personas tus pensamientos. Es un poco de psicología oscura, no, no lo hagan, o sí háganlo, como quieran, como quieran. Maldito manipulador. Porque soy No lo manipulador. hagas, no lo hagas. No lo hagas. Pero bueno, volviendo al episodio. Después de esto, la simulación del profesor ya tiene más definición porque al inicio solo son cubos de colores, de 3 colores, y después ya tiene más definición y ellas se ven como personas normales. Qué sé yo, si nosotros estamos en una simulación ahorita, nos veíamos full pixelados y ahorita ya después de haber conseguido el recurso energético, ya nos vemos así como de carne y hueso. Les pongo la clave. En el primer capítulo de la primera temporada nos escuchábamos del carajo y ahora que ya tenemos más recursos, que son estos microfoncitos, se escucha un poco mejor. Entonces, después de esto, lo que hace es ver qué está pasando, ¿no? En el universo simulado. Y los del universo simulado dicen, bueno, ¿cómo podemos saber si nosotros también somos un universo simulado? Entonces el profesor dice, no hay forma de saberlo. Y de nuevo la chinita le dice, ah, pero ¿qué pasa si sobrecargamos el sistema? Y él dice, ah, bueno, entonces sí lo podríamos intentar con esto, con esto, con esto, y deciden una alternativa de ir a disparar a una colisión de estrellas, me parece ¿Cómo que se es. vería sobrecargar el sistema para los que juegan GTA o cualquier juego cualquier videojuego desde hace muchos años? Yo que sé, en el GTA San Andrés, si tú le subías las gráficas a tope o hacías hasta cualquier cosa que ya era como que mucho para tu PlayStation 2 o para tu computadora, el cielo se ponía pixelado en negro o en rojo y de pronto ibas en el carro y ya no había camino. De pronto estabas en la nada. Algo Claro, así se vería. un arquitecto nos va a entender porque igual tú coges y diseñas un 3D de un plano arquitectónico y la computadora se te lentea y después se te apaga o se te reinicia. Entonces, básicamente, eso es lo que quieren hacer ellos para saber si están en una simulación. ¿Sabes qué punto creo que estamos saltando? Es uno súper importante. ¿En qué punto comienza, otra vez, en qué punto comienza algo a ser defendible por la humanidad, ¿no? Porque mientras eran píxeles, era como que sí, apágalos. No, no sirven, no, no importa, son píxeles, son Minecraft. Ahora que se ven más parecidos o ya les ven con su misma cara, con sus mismas características, dicen, oh, qué bonitos, ya no convence tanto destruirlos. Es lo que pasa con muchos animales, los que han sido humanizados, como puede ser perros y gatos, los proteges, los dices, qué bonitos, pero hay otros que no los defiendes, La ¿no? araña La araña, porque no son especies similares, no o son tu ñaña. mamíferos. Carebolsa. Eres un filósofo. ¿Y a qué voy con eso? Porque si nos preguntamos cuál sería, yo me pregunto ahí no, el animal más parecido genéticamente al El humano, chimpancé. O sea, pero pero es que verás, básicamente ahí también vamos el tema con los insectos, ¿no? Los insectos también son animales. Entonces, por qué una mariposa no la quieres matar, pero en cambio una mosca sí? ¿y por qué a un 100 pies lo quieres matar, pero a un caracol no? Es estético, o Es sea, estético, es una conciencia de exactamente. yo los defiendo mientras son estéticos o atractivos. Ajá, weón, yo los defiendo mientras, ay, qué bonito, cómo está, pero qué sé yo, deja de ser así y lo dejo de defender. Y ahí viene mucho también el efecto halo que hemos hablado en otros temas. Si te vas a una entrevista de trabajo y eres guapo, tienes más probabilidades que te contraten, pese a que tengan el mismo currículo con alguien que sea menos agraciado, ¿no? Entonces también tienen que tomar mucho en cuenta esto también, porque les va a servir en la vida, ¿no? Pero mira, volviendo un poco al tema de que tú también hay el tema de los robots, que está volviéndose tendencia, que ahora va a existir robots acompañantes, qué sé yo, como escorts, que van a ser tus acompañantes para hombres y para mujeres.
Ahora hay el tema de los amigos por chatbot, o sea, Mm, básicamente como la gente se ha vuelto un poco más solitaria, quizá no aquí en Ecuador específicamente, pero sí en otros países que sé yo, como China, como Japón, que cada vez son como en más la película aislados. Hair. Ajá, que básicamente es como que solo empiezan a chatear con alguien y ya se empiezan a enamorar de una inteligencia artificial. Y ahí también, imagínate que esa inteligencia artificial, por eso te digo que sí tiene conciencia porque está interactuando con un ente consciente de una forma consciente. Y un poco a lo que íbamos desde antes, ¿por qué los robots se parecen a los humanos? ¿No crees que sería mejor un robot que parezca una araña gigante, que tenga 8 brazos y te ayude a llevar 8 fundas de comida en vez de un robot que tiene solo 2 brazos? ¿Qué Eh, empatía generas con un robot que a la final va a pasar lo que dices tú? Que va a ser un escort que te acompañe a cenas, incluso a la intimidad, porque ¿qué es más barato? Llegar a tu casa y acostarte con un robot que te incluso y hay películas de puede eso, verse ¿eh? 10 veces mejor de lo que tú podrías conseguir en la vida real, Ajá. pero llegas a un conformismo maldito, porque si ya no tienes que, digamos, a nivel estético ir al gimnasio o leer un libro para ser interesante o atractivo para otra persona, más que nada debería serlo para ti, pero si hay mucha gente que la motivación es externa, porque llegas a tu casa y ya te vas a tener sexo, comida y todo. ¿A dónde va a ir la humanidad? O Yo, sea, yo yo, creo que nos quedamos paralizados. claro, yo creo que de cierta forma sí estamos teniendo una involución, sobre todo con el tema de las nuevas corrientes que vinieron, quizás ya están como que mermando su poder, pero que vinieron hace unos 5 años, el tema de la ideología de género, el tema de imponer a los niños, que si ese momento se sintieron como chicas que les puedas castrar biológicamente. O sea, son temas full polémicos que se unen a este tema de la inteligencia artificial, que ahora ya puede ser amigo de la inteligencia artificial, chatear con la inteligencia O artificial. los cyborg, ¿no? O sea, esto se llama neoentes, que les dije el libro que se llamaba Neoentes, justo de Miklos Lukács, ahí lo menciona. El otro día, Elon Musk estaba en el podcast de Joe Rogan y básicamente le decía, mira, tú puedes hablar con Grok y si tú le dices estás deprimido, te va a dar herramientas psicológicas para que tú dejes de estar o sea, quites un poquito esa depresión y no te intentes suicidar, ¿cachas? Me quedé así como que, wow, o sea, es que de cierta manera la tecnología está avanzando tan rápido y nosotros tenemos algo que lo dijimos en uno de los episodios, que nosotros podemos entender algo, pero hasta ser conscientes de ese algo, sí nos lleva un tiempo. O sea, es como que Claro. a ti te enseñen matemáticas. 2 más 2 es 4, 4 más 5 es 9. Pero hasta que tú pongas en práctica las matemáticas, hasta que tú vayas a la tienda, le des $1.20 a la señora, te des 5 centavos vueltos porque la cuenta se hizo 1.15, o sea, hasta que tú pongas en práctica todo eso pasan años. Claro, hasta que entiendas la economía tienes que leerte un montón de libros y ver cómo se aplica. Y si no Exactamente. lo entiendes, te vuelves keynesiano y pegados. Y después tienes que vuelva papi Papaito, papaito. papadito del Papaito, ático, papaito. papadito del ático. Pero no, básicamente sí, sí, sí es, o sea, es algo que da full miedo y que no sabemos hasta qué punto la humanidad va a poner barreras o límites, ¿cachas? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a decir, como tú dices, es lo mismo que en el aborto? ¿Hasta qué punto tú dices, en la semana 2 puedes abortar, pero en la semana 20 no, porque ya le ves un poquito la forma al niño? Tú puedes desconectar a un robot mientras no tenga cuerpo humano, pero el momento en el que tiene un cuerpo humano ya no lo puedes desconectar. Tú puedes apagar una IA siempre y cuando solo te ayude para dar respuestas de sí o no, pero cuando ya te dé respuestas complejas no la puedes apagar porque ya es una conciencia. Entonces, esos son puntos que aún ni siquiera estamos pensando en debatir, ¿cachas? Y lo Como que, sociedad, como y lo que mundo, has weón. mencionado antes es súper interesante, ¿no? El tema de cómo se sintetiza el conocimiento en base a las experiencias y a la información de la que eres parte. Creo que, bueno, por lo menos a mí se me pasaba que de niño decía, oye, ojalá en vez de tener que ir a la escuela me conectaran un cablecito, me metieran que es el trinomio cuadrado perfecto, le sacaran y ya, y me voy a jugar, bro. Ahorita me parece algo que no debería hacerse, aunque yo creo que en un momento va a pasar con Ponte con Neuralink, puede que llegue a pasar, Con Neuralink, ¿qué está pasando? Básicamente le pero instalaron el chip y el man literalmente ya puede jugar ajedrez, puede jugar Fortnite, o sea, ya puede tener un estilo de vida digital digital. que ya es una especie de mentira, porque es una vida, no es una vida real,
pero ¿hasta qué punto también es mentira? ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto nosotros no somos una simulación? Ajá, ¿no? Pero lo que voy es, ¿qué pasa si de pronto te meten conceptos sobre qué es una sociedad? Así, te dejan ahí. Ah, claro, y si Y nos hicimos verga ya porque no tienes razonamiento, ahí ya es ya la no, Matrix, ahí ya es la estás hablando de la Matrix. Matrix. Y ya no tienes razonamiento de qué es lo que pasa, porque si ya te ponen qué es una sociedad como concepto y tú no tienes el poder racionalizarla ni llevarla con conocimiento empírico a conocerla bien, ya simplemente te quedas con lo que otra persona extrajo de eso y ya deja de crecer el conocimiento porque ya no hay que debatir, porque ya tienes lo mismo que la otra persona Yo creo que con no es que sus... deja de crecer el conocimiento, pero ya se estanca. Y ya ocurrió. Lo loco es que volvemos al tema de que volvemos a cometer lo mismo y ya se cometió lo mismo en el pasado. En las cruzadas cristianas, si tú ves en la historia, hay archivos históricos que tú vas viendo, vas revisando, entonces vas subiendo la cantidad de archivos históricos y llega a las cruzadas cristianas y baja a cero de archivos históricos y de ahí vuelves a la época industrial de archivos históricos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante las cruzadas cristianas y cuando los cristianos, valga la redundancia, por ejemplo, yo soy cristiano, pero no considero que esté bien que un grupo de poder, que en ese caso asumo fue un grupo de poder que estuvo en esa época, compile toda la información, no la dé y hasta el día de hoy la siga manteniendo en secreto, Y es lo que te ¿cachas? digo que pasara. Si te dan un concepto, que es lo que le conviene, digamos, a las élites, que al final no podemos tomar las simulaciones solo como que los creó una inteligencia artificial a nosotros también, sino que qué simulación, qué nos hace, qué está simulando las élites y los La gobiernos sociedad en general. y qué nos están mostrando, que es como la cueva de Sócrates puede ser, que es, nosotros estamos contra una pared y desde atrás están haciendo unos muñequitos con fuego. Y es lo que nos están mostrando, pero lo que está pasando atrás es muy diferente. Correcto. Pero bueno, volvamos, creo yo. Pero, a ver, entonces, en este punto, como les mencionamos antes, quieren colapsar el universo, el simulado en este episodio, ¿no? Correcto, entonces para colapsarlo ellos van en su nave y van hacia la estrella y lo empiezan a colapsar y ahí la computadora del profesor Falkmore lo empieza a fallar. Y en ese momento Fry lo que dice, a la final no importa si existimos o no existimos. Y le dice a la Lila, ¿no? Le dice, Lila, yo te amo y yo creo que este amor es infinito. Que es una declaración muy romántica, muy a lo Futurama, que no se centra tanto como Ricky Morty, como que en los dilemas más O sea, crudos, ajá, como sino que... que es un tema un poco más del sentimiento y el momento, ¿cachas? Que ahí pasamos de René Descartes, pasamos un poco a esto de Carpe Diem. Claro, porque al final, ¿qué tanto te importa si estás viviendo una simulación? Si es que, o sea, ¿qué tanto queremos saber si estamos en una simulación? Porque a las finales, si es que te dicen, oye, si estás en una simulación, vas a querer matarte mañana, vas a perder el sentido de la vida. Entonces ahí no te va a servir saber que estás en una O simulación sea, porque vas a estar como no, no, Bender, no te funciona. vas a estar como Bender, que dice, ah, entonces si yo soy una inteligencia artificial, en realidad no existo y todo lo que yo hago es una farsa. O vas a estar como Fry, que dijo, así seamos una simulación, en este momento existo y el amor que siento por ti es infinito. Y ahí vamos a un tema también al Carpe Diem, que es vive cada momento como si fuera el último, porque este momento no va a volver y esta existencia no va a volver. Entonces, todos los seres humanos, como hemos venido siempre dando palabras de aliento aquí en este canal, tenemos nuestro valor, tenemos nuestra importancia. Si tal vez estás pasando por algún momento en el que tú sientes que no puedes más, o sea, tiene valor de aprendizaje ese momento. Y lo digo también por experiencia porque recién pasé un momento súper fuerte que a la final tú intentas buscar una explicación que no la vas a encontrar porque no tienes el conocimiento para encontrarla, pero tú lo que puedes hacer es sacar el valor de que te estás forjando a través de ese dolor para en el futuro si no hacerlo de mejor manera, hacer algo más para el mundo, para que tú también puedas encontrar respuestas en actividades que son ajenas a lo que tú pensabas que eran, ¿no? De igual manera, es lo que les mencioné en algún capítulo pasado, está bien buscar el conocimiento. Todo desde el conocimiento para mí es bueno.
porque así estás haciendo cosas malas, generas un registro histórico que puede ayudar a otros a no hacerlo. Ejemplo de los nazis. Exacto, ejemplo de los nazis. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? Oye, perdón que te haga el paréntesis. Mira qué utópico que los nazis tuvieron tantos avances médicos en su tiempo experimentando en humanos, que fue algo que obviamente no quiero y no espero que pase, pese a que considero que aún sigue pasando. Recién también Mr. Beast salió en otro podcast diciendo que la compañía de chocolates de él es una de las pocas compañías que no explota a niños de la India. Y le pregunta, hermano, ¿sabes cuántos niños de la India están siendo explotados por compañías de chocolates? Y le dice, no sé, 300,000. Y le dice, más de 4 millones. Y volvemos a lo que decíamos antes. ¿Hasta qué punto generas empatía con alguien de otra raza, con alguien de otro sexo, con alguien de otra condición social? También hay puntos, o sea, hay puntos que no están siendo explorados por verlo de una forma muy superficial, de que todo es machista, todo es racista, pero hay puntos que no están siendo explorados porque te quedas en lo superficial y no vas al punto final, ¿no? Al profundo. Y volviendo un poco al tema, los nazis hicieron todas esas atrocidades, pero ahora ¿cuántos de esos procedimientos no sirven para salvar vidas? Entonces, y ahí volvemos al tema de la transformación, todo ese dolor, todo ese sufrimiento y toda esa experiencia como mundo nos hizo poder cambiar el vistazo de que sean unos hijos de puta sanguinarios a hicieron estas investigaciones y a partir de estas investigaciones nosotros podemos tener estos avances que permitan salvar a más gente. Ahí viene mucho que ver entonces también, si estamos dentro de una simulación y lo que tú requieres para cumplir ese determinismo de tu vida o de tu existencia es que mañana, yo que sé, caiga una bomba y destruya todo tu país y tú sobrevivas y saques ese país adelante. Si ese es tu destino y es lo que te enseña a sobrepasar eso, ¿qué tanto poder tenemos sobre eso? Si no tenemos ningún poder, No, ¿nos echamos a morir o no? es que ahí vamos a lo que decía Freud, porque estamos viviendo este momento como un momento único e infinito, porque como hemos hablado del Ouroboros, de la regresión, ¿cómo es? Ayúdame, La eterna regresión de Nietzsche. de la eterna regresión de Nietzsche. Básicamente lo que nosotros vamos a tener es una conciencia general que va a trascender a un nivel en el cual ya nos volvamos como dioses, que es lo que está pasando ahorita, lo cual va a hacer que también nuestra caída sea más fuerte. La siguiente evolución del ser humano, en vez de Homo sapiens sapiens, va a ser a Homo Deus, en teoría. Sería el término más adecuado porque ya comenzamos a crear y cuando creemos corazones sintéticos tal vez va a pasar muchas cosas, ¿no? Ahora, volviendo al punto que quería mencionar antes, los sesgos. El conocimiento es bueno, pero hay conocimiento que no te va a dar dicha, ¿de acuerdo? Si la ignorancia es dicha de panda, pero bueno. Entonces, si tú estás consciente, puede que todos estemos conscientes de que vamos a morir o que el mundo se va a acabar o lo que sea, pero ignoramos eso o nos ponemos un sesgo de vez en cuando para planificar a futuro. Entonces son esos sesgos que yo les decía que a veces te ayudan a tomar decisiones más rápidas o olvidarte un poco de que mañana te vas a morir a la final. Eso igual puede pasar, o sea, nos pasa a muchos. Es que yo la verdad, yo considero que los sesgos es una herramienta muy importante, verás. Recién me pasó con este tema personal, que el doctor me pregunta, ¿qué viste en internet? ¿Qué viste en YouTube? Para yo poderte responder las preguntas que hayas visto. Y yo textualmente le respondí, no, doctor, yo considero que la ignorancia es dicha y en este momento quiero ser dichosamente ignorante. Es que Porque yo sé que si me pongo a buscar información de todo lo que tiene que hacer usted, quizá pase días, meses, semanas o años o es como pensando la en gente qué que se queda hubiera en su podido pasar. casa por miedo a eso. Hoy lo que pasó con el COVID. Te metías a internet, veías que te podías morir de nueve maneras del COVID, dejabas de salir y entonces Exactamente. ese conocimiento no era útil. Es Era que bueno porque podía ayudar a los médicos a encontrar una cura, pero para ti no era no útil. era útil, no era Entonces, útil. si Ajá. quieres, léelo, entiéndelo, pero si no te estás sirviendo, ignóralo y salías sin mascarilla a pegarte los tragos. No, No, no. más que salía sin mascarilla, básicamente lo que ocurría era que tú no tenías tanto temor de poder vivir de la forma en la que tú querías vivir.
y Exacto. estabas viviendo de la forma en la que te estaban diciendo que estabas viviendo. Entonces, sí me parece algo súper relevante que nosotros podamos entender que después de que Fry dice esto, el universo empieza a colapsar y ahí Bender lo que hace es decirle al profesor, profesor, aletarguemos o hagamos más lento el tiempo que transcurre en este universo. Entonces el profesor le dice, ya, ok, pongámoslo que cada 1000 años es un segundo en este universo y son 1000 años en este universo simulado. Entonces también me parece súper loco que imagínate que, claro, ellos van a tener 1000 años de existencia, pero Y eso va a ser un segundo. para un ser superior va a ser un segundo. Entonces, imagínate qué loco pensar que a nosotros también, como decía Nietzsche, Dios nos ha olvidado en este punto que no nos ha olvidado, sino que para él el tiempo es tan efímero del que nosotros existimos, que básicamente él sabe que O estamos... sea, puede ser que se fue al baño y aún no regresa y por eso no nos ha hecho trompo. O sea, Básicamente. puede ser. Pero, ¿y qué es lo que pasa aquí con el tema de Bender? Que cuando a él lo mandan, en un punto a él lo mandan dentro del microuniverso, Dentro su de la... conciencia, Ajá. y dicen no vas a poder volver. Pero en este final, cuando, como le comenta Sebastián, Bender regresa al que conocemos todos, al universo de Futurama, Y lo que te digo, no y lo que, sabemos y si lo es ese que, vende. o es el Bender de la realidad superiora que bajó a Ajá. explicarle porque ellos sabían algo más. Entonces podemos ver eso con muchos profetas iluminados o con científicos iluminados, que tal vez su conciencia, no tanto que ahorita te duermes y llega otra conciencia y te posee, no, sino que no te ha pasado que de pronto tienes conocimiento de algo que tú nunca estudiaste. Sí, Entonces puede ser una conciencia tal vez que superior. trascendió, que trascendió. Y venimos tal vez un poco con el tema de las reencarnaciones, ¿no? Tal vez cuando te portas muy bien, tu conciencia trascende porque sabes mucho, o cuando te portas mal, tu conciencia viene desde más arriba un poco porque aún hay cosas que tienes que vivir porque no has aprendido. Pero ya Ah, puede eso es ser algo súper muy, ya loco, puede ser porque más loco, ¿no? eso es súper loco porque vamos al tema también de Midnight Gospel, que Mm. es un episodio que también lo quiero ver con ustedes. Pero sí, básicamente eh, sería muy denso que tengamos esto de vidas pasadas, de regresiones, y algo que estaba estudiando un científico mexicano que se llama Jacobo. Recién vi eh, una, un tema de un reportaje sobre él, y lo que él decía es que hay una conexión que no se ve, que es básicamente sensorial, entre dos personas que tienen una relación emocional. Y él hizo un experimento de poner a una persona en una casa y a la otra en la otra esquina de la casa. Le daba estímulos sensoriales, qué sé yo, choques eléctricos, algo de luz a la una persona y la otra lo podía sentir. Entonces, esto explicaría mucho del tema de los dioses, de los gobernadores, de qué sé yo, de Napoleón, que es gente que a la final estaba muy en conexión con este sistema y al estar muy en conexión con el universo, con el sistema, como lo queramos llamar, o con Dios, ellos podían tener un mayor nivel de conciencia y este mayor nivel de conciencia les hacía hacer mucho, E influir en las masas, o sea, más que influir en las masas, como que mucho más de generar una acción concreta, ¿cachas? Porque este man decía que había una chamana que podía curar las enfermedades. mm, Y hay puntos energéticos aquí en Ecuador. Hay una parte que se llama Vilcabamba, que queda en Loja. Vilcabamba dicen que es un punto energético en donde ha ido personas con cáncer, personas con enfermedades terminales, que han vivido hasta o sea, les daban de esperanza de vida 1 año y han vivido 20, 30 años y han muerto de causas naturales, o sea, ni siquiera por la enfermedad. Y esos son casos que están y, registrados, pero ni siquiera están tan visualizados, viejo. y ahí pueden ser las dos cosas, ¿no? Puede ser exactamente esto o el que se autoconvencieron e ignoraban las cosas que les hacía daño y por eso se olvidaron de la enfermedad. Y esa energía fue la que les dio la conciencia para que se vaya. O sea, puede ser muy loco, puede parecer que se fumaron sus manes, pero es lo que te digo, hay que analizar todos los Que se puntos, fumaron esos... hay que tomar todos los puntos de vista y no quedar solo en el que cagues tus manes porque hablan huevadas. A ver, ¿por qué tal vez se piensa esto? ¿Por qué es generalizado en esa comunidad eso? Y ahí va otro punto.
¿Hasta qué punto la ley de atracción es una simulación porque todo lo que está pasando es un sueño de uno de nosotros dos? Es que, bueno, yo repito a René Descartes, primero pienso y luego existo, entonces, ¿por qué pienso existo? Y exacto, aunque tú te estés, como es, cuestionando si estás existiendo, dices, no, Descartes dijo que sí es, yo pienso existo. Exacto, quédate con eso, porque tal vez si es que no es funcional para ti, si tú no vas a descubrir si estás Claro. en otro universo, o estás en el sueño de alguien, o estás en una simulación, quédate con lo que te está funcionando y olvídate de lo que no te está funcionando para tus sueños, tus metas y para que sigas viviendo con virtud, como lo hablamos en el capítulo de Marco Aurelio. Eso sería, Joseph. Así acabó el episodio. Básicamente detuvieron el tiempo y todo acababa con un beso entre Lily y Fry que iba a dar 1.000 millones de años En la eternidad, después en la Tierra A, digamos, sino en en la B. tierra. Eso, entonces, Joseph, este episodio ha estado súper entretenido, en realidad Sí, mucho más más distensionado, fluido. más fluido. Hoy no hubo libretita. Hoy no hubo libretita, pero bueno, próximamente también esperamos tener a una tercera persona, pero no fija, sino a varios invitados. Vamos a variar un poco el formato en esta segunda temporada, vamos a ver qué les gusta, qué no les gusta, todo depende de ustedes. Entonces, si ustedes quieren que analicemos más episodios de Futurama, coméntenos. Si ustedes quieren que analicemos, qué sé yo, algún episodio de Los Simpson, Ricky Morty, Películas también Midnight puede ser. Gospel, películas, series, eh, libros. En realidad nosotros estamos muy abiertos porque la filosofía va absolutamente con todo, como podemos ver, y es algo que nos hace hacernos preguntas y como bien dice Joseph, a través de preguntarnos varias cosas, nosotros podemos tener respuestas nosotros mismos que nos den paz, que nos den tranquilidad, porque nos tenemos que quedar con eso. No nos tenemos que quedar con mi existencia es tan ínfima que no sirve nada de lo que yo haga. No, más bien tu existencia es importante por el hecho de que tú estés viviendo esa experiencia en este momento y por eso es que nosotros podemos sentirnos que tenemos acción dentro de nuestro mundo, ¿no? Exacto, y además, pónganse a pensar esto. Si alguien viniera, alguien superior viniera y les dijera, esta es la respuesta, ¿le creerían? ¿O el universo, la vida o lo que tengan que pasar les está dando las preguntas a las que tienen que ustedes mismos darle las respuestas para que crean que es su propia interpretación o su propia respuesta y que la sientan verdadera? De nada sirviera que nosotros le demos la respuesta a todo lo del universo porque no nos van a creer. Así que busquen sus propias respuestas, como siempre les he invitado. Si por más que les contamos el capítulo, vayan y vean ustedes el capítulo, vayan y lean el libro, vayan y pónganos en los comentarios lo que quieran, porque lo vamos a tomar como un feedback que nos va a permitir crecer y hacernos nuevas preguntas que nos permitirán dar nuevas respuestas. Correcto. Mis chuya pensadores, qué gustazo. Eso es todo por nuestra parte el día de hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad de nuestra chuya opinión. Chao.